tiene lógica desde la perspectiva del gobierno plantear lo que el presidente considera un camino completo para sacar adelante al país, para levantar la economía. Ojo, el presidente puede tener razón o no. Lo que no se puede hacer es negarse a tratar la propuesta de plano y también, si se trata por parches, ciertas partes de la norma, se corre el riesgo de aprobar eso, un parche que tampoco resuelva los problemas del país, y eso ya ha ocurrido en el pasado, probar con soluciones intermedias que a las finales no ayudan en nada. Desde su experiencia, ¿qué alternativas tiene ahora el Ejecutivo, además viendo cómo están las fichas en la Asamblea y cuando en teoría corren los días para que el presidente también lo vuelva a presentar? Bueno, las alternativas en teoría que tiene el gobierno, una es ir por la tesis de que pasaron los 30 días y vaya como decreto ley, lo cual abre un riesgo grande. Y es argumentable porque lo recibió o no el CAL, si en teoría no dio paso. Es decir, ¿el presidente ha recibido ese mega proyecto o le está diciendo, venga y preséntemelo para ver si pasa? Mire, ahí donde hay dos abogados hay tres opiniones, yo tengo la mía. Pero sin duda en esto va a haber mucho conflicto y habrá que ver finalmente qué es lo que dirime la Corte Constitucional, a quien le llegará este tema. Ahora, un riesgo de aprobar una ley vía decreto o vía decreto ley, como lo dice la Constitución, si es que va directo al registro oficial luego de los 30 días, es que cualquier asambleísta al día siguiente puede presentar una derogatoria de esa ley y si hay votos en la Asamblea, hasta ahí llegó el proyecto. Eso es un riesgo grave. De hecho, ya se hizo con el impuesto verde en el periodo anterior. El impuesto verde, el presidente Correa lo había en su momento hecho aprobar pasando los 30 días del Ministerio de la Ley y al nunca haberlo votado en la Asamblea, se propuso luego una ley para derogarlo y en efecto se logró. Así que ahí se abriría un gran riesgo. El otro es, si vamos a decretos ley, que el presidente tome la opción de la muerte cruzada, que no sería lo ideal para el país. Acabamos hace poco de tener un proceso de vacunación exitoso. Estamos superando de a poquito una pandemia que nos ha costado lo más importante, vida, salud, empleo, tanto dolor a la gente. Y lo que más necesitamos es un poco de estabilidad. Ahora, quizás el propio gobierno, cuando está tratando temas laborales y temas tributarios, no necesariamente sea el vencedor en el caso de elegir esa opción, además con la amenaza que significa eso para la Asamblea. Pero usted decía que no necesariamente está de acuerdo con muchos temas que se están incluyendo en el proyecto. Le escuchaba decir que no deberíamos estar pasando del extremo de la rigidez laboral al extremo del abuso laboral. Si no es lo que se busca, ¿cuáles podrían ser esos artículos en los que, a pretexto de flexibilizar o quizás con la intención de flexibilizar, podrían estar permitiendo más bien esos abusos? Aristóteles decía que la virtud está en el justo medio. No se trata de ir de un extremo de rigidez laboral, en efecto, a un extremo donde se dé la puerta, se abra la puerta para los abusos laborales. Por ejemplo, ese artículo donde prácticamente pues, se propone que alguien pueda despedir a otra persona y encima que el trabajador indemnice al empleador. Son cosas que se deben sacar del proyecto. Yo creo que el gran debate aquí que falta es una reforma sobre la seguridad social. ¿Por qué no pensar en un esquema donde sea el seguro social el que asuma muchas de las liquidaciones laborales a cambio de subir en un porcentaje razonable las aportaciones? Yo creo que muchos empresarios podrían estar dispuestos a decir, yo pago un poco más todos los meses al IES y sé que mañana no tengo que pagar una indemnización. Con eso no se le quita ningún derecho al trabajador, pero se baja la carga a los empleadores y se le da sobre todo certeza para dinamizar el mercado laboral. Ojo, esta propuesta puede que sea la mejor o no, pero para eso justamente es que debemos debatir. Se está planteando el tema de eliminar la jubilación patronal. Uno, porque resultaría una ilusión, solo un pequeño porcentaje logra jubilarse, porque antes de cumplir los 20 años los votan o renegocian. Y dos, porque más bien cuando el empleador sabe que va a tener que asumir esa jubilación, esa responsabilidad indefinida, se limita a mejor no contrato o no le pongo mejor sueldo. Hay una afectación en el empleo. Y la solución, dicen los gremios, bueno, desde los gremios de los trabajadores, controlen para que no puedan desvincular a los trabajadores antes de los 20 años. Pero ¿qué pasa en la práctica con estas disposiciones? ¿Cuál podría ser un buen camino? Y le pregunto desde su experiencia en la Asamblea, porque no son temas nuevos que se están discutiendo, llevan años en esta discusión sobre lo que se debería incluir en un código laboral. Mire, yo en lo personal creo que la jubilación, como en la mayoría de países del
del mundo moderno, debe asumirla el seguro social. Por eso se llama seguro, justamente para cubrir los riesgos que se derivan de la contratación laboral, y no debería asumirla el empleador, porque ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Empleado que llega a los 19, casi 20 años, normalmente lo despiden porque el empleador prefiere el costo del despido intempestivo al costo de la jubilación patronal. Entonces, esas son cosas que hay que cambiar, pero cuidado, por cambiar lo que sí es razonable cambiar, como estos temas, se meten otras propuestas, en cambio, que, mire, yo conozco laboralistas, abogados proempresarios que no están de acuerdo tampoco con el proyecto en ciertas cuestiones que ya son extremas. Ahora, la solución a eso es debatir, pulir, mejorar. La solución no es votar presidentes, porque si votar presidente fuera solución, Ecuador ya sería Suiza, pues. No volvamos al pasado que tanto ha costado superar. Bajemos la mostaza de lado y lado en el gobierno y la asamblea y tendamos puentes de diálogo para darle una respuesta al país. Lo que usted plantea es que sí, es que se podría prescindir, de hecho, de una jubilación patronal si el empleado tiene garantizada su jubilación en la seguridad social. El problema ahí es que acá la seguridad social lo que menos tiene es seguridad, tal como se han manejado los fondos. Los han usado de botín político los gobiernos de turno, prestando al que no tiene, luego eliminando las aportaciones, desfinanciándolo. Y ahora a los afiliados, oiga, a preocuparse usted de la sostenibilidad. Entonces, se debería incluir en este tema que se está planteando entonces sobre el IE, su sostenibilidad, si se quiere hablar de jubilaciones más allá de las propuestas de campaña que ha habido sobre quién debería administrar realmente esos fondos. Es que aquí tiene que haber una reforma integral al seguro social. No puede haber reforma laboral de verdad sin una reforma de verdad al seguro social. Tiene que cambiar la administración para que sean los dueños de la seguridad social, los trabajadores, los que administren sus fondos y deje de ser caja chica del gobierno de turno. Hay que mirar casos como el chileno con sus virtudes y defectos. Virtudes, al tener prácticamente una libreta de ahorros individual, fondos personalizados, no que eso entre a una caja común que es de todos y es de nadie, para que uno pueda saber cuánto tiene ahorrado en el seguro social, pero también aprendiendo de la lección chilena sin caer en el extremo de una privatización radical que luego no le asegura una pensión digna a la gente, que es parte por lo que hoy Chile está en la situación política que está. Entonces, insisto, aquí no se trata de irnos a los extremos que tanto daño le han hecho al Ecuador, sino encontrar soluciones equilibradas y de retomar eso por lo que el país votó en la segunda vuelta, que fue el encuentro. Aquí hemos pasado en menos de 6 meses del encuentro a los encontrones. Y eso no le hace ningún bien a las familias ecuatorianas que han perdido seres queridos, que han perdido su trabajo, que hoy están amenazadas por la inseguridad y necesitan salir adelante. Mientras aquí los políticos hablan de muerte cruzada, los delincuentes nos amenazan con la muerte de verdad todos los días. Ahora, en las calles. ¿Qué está pasando en la Asamblea para que tomen definiciones? Por un lado, podrían lavarse las manos y decir: el gobierno todavía no lo ha presentado, o el gobierno debería insistir en su proyecto con las alternativas que tenga si lo quiere hacer, porque acá no hay consensos, en la Asamblea me refiero. Desde su experiencia en la Asamblea, las alianzas Creo Suma, que usted muy bien conoció, ¿qué se está esperando para que se puedan concretar esos apoyos? Pachacútica, ayer los escuchábamos abiertos al diálogo aún, pero hay posiciones de izquierda, del BIN, PSC, que sí insisten en lo mismo, sobre todo en los temas tributarios, en temas que afectan a un porcentaje que tiene que ver con cómo van ahora a pagar su impuesto a la renta si ya no pueden deducir los gastos personales, por ejemplo, en los que no están de acuerdo. Le decía desde su experiencia como asambleísta, porque usted presidió, fue parte de una comisión que investigaba y que involucraba a varios asambleístas provinciales, recibiendo prebendas de un gobierno para ahí sí lograr los votos y lograr las mayorías. Totalmente, yo lo denuncié con frontalidad cuando fui legislador, y eso no me impidió lograr consensos también en las comisiones que presidí, que fueron 2 en la Asamblea Nacional, porque uno puede denunciar las cosas, ser frontal, pero también tender puentes de diálogo. Eso es lo que necesita el país. Yo creo que aquí necesitamos cordura de lado y lado. Yo creo que la Asamblea debe darle paso al proyecto. Si luego, por ejemplo, el Partido Social Cristiano no está de acuerdo con eliminar las deducciones, que por cierto yo tampoco estoy de acuerdo con esa parte del proyecto, para eso en el pleno de la Asamblea, luego del debate, uno puede votar por aceptar una parte del proyecto o quitar otra. Pero ¿qué sentido tiene pedirle al Ejecutivo
envíe por partes el proyecto, cuando esa división por partes se puede hacer en el debate legislativo, precisamente. Cierro con esto, asambleísta, porque ahora que se están investigando algunos casos también dentro de la Asamblea, y usted tuvo esa experiencia de investigar también a compañeros asambleístas, ¿qué pasó finalmente con esas comisiones multipartidistas en el caso del Hospital Pedernales, por ejemplo, que fue el suyo? ¿Por qué no se siguió investigando, o más bien, en qué quedan todas esas investigaciones? Mire, yo en lo personal creo que este tipo de comisiones no son la forma idónea para tratar estos casos. Aquí no estamos hablando de problemas solamente políticos, aquí estamos hablando de problemas penales y judiciales. Ok, eso es lo que le respecta a la Administración de Justicia, pero a ustedes en la Asamblea, en Fiscalización, ¿qué pasa ahí para que no sigan esas investigaciones? El tema de fondo es que la investigación se hace, la comisión entrega un informe, pero luego es muy difícil que el Pleno de la Asamblea termine tomando todas las conclusiones y todas las acciones necesarias para autopurgarse. Por eso yo soy muy escéptico del resultado final que puedan tener, porque sí, podemos aportar conclusiones, las exponemos en medios de comunicación, luego incluso cambia la composición de la Asamblea, como ha ocurrido en este caso, y algunos aplican el dicho de que entre bomberos no se pisan las mangueras, y con ese dicho entonces sigue el incendio en el país. Y solo la justicia creo yo que pueda apagarlo en este caso. Héctor Yepes ya no es asambleísta, fue exasambleísta de Creo y es actual director de la Escuela de Gobierno de la UES. Nos ha acompañado hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.